Estamos en el segundo día de crucero. Hoy nos toca bajarnos en Livorno, que es el puerto que nos puede llevar tanto a Florencia como a Pisa. Ya estamos desembarcando aquí en Livorno. El puerto de Livorno no se puede salir caminando. Es obligatorio agarrar un bus o un taxi. Hello, good morning. Mira qué bonito se ve el barco desde aquí abajo. Espectacular. Bueno, lo que les iba diciendo, para salir del crucero aquí en Livorno no se puede salir caminando. Solamente hay esas dos opciones. Un bus que tienes que pagar 7 euros, que te incluye tanto la ida como el regreso, que te deja en el centro. Y ya de ahí tú verás cómo haces si agarras otro bus o algo. O en taxi. ¿Caminando? No, no. Bueno, hemos llegado a la estación de tren de Livorno. Decidimos coger un taxi porque nos salía más económico. Somos 8 personas y el taxi nos cobró 30 euros. Y solo por salir del puerto costaba 7 euros cada uno la ida y la vuelta, más otro bus que había que agarrar. Así que nos vamos directo a Florencia. Ya hemos llegado a Florencia. Nos encontramos justo en las afueras de la estación de trenes que está aquí mismo y así tan cerquita, saliendo de la estación, cruzando la callecita, nos encontramos con la Basílica de María Novella. María Novella nos vinimos caminando por acá. Vamos a atravesar todo este bulevar, toda esta callecita que nos va a llevar al mercado central. A ver qué nos depara porque hay un poquito de hambre. Terminando por la misma calle que veníamos se encuentra Pompi, famosa por sus tiramisú de diferentes sabores, como mango, piña colada, de pistacho, de banana, de caramelo salado, de fresa, de chocolate. Súper rico. Los precios, 5,50 más o menos la porción. Vamos a probar uno de los tiramisú más conocidos aquí, de la tienda Pompi. Aquí está el de pistacho. Es así más o menos, te mira la mano, el tamaño. Vamos a ver qué tal. Tiene esta cajita así, este syrup de pistacho. A ver. Me falta un poquito de sabor más intenso de pistacho, pero vamos a ver más adentro a ver si sabe más. Terminando de caminar la vía de San Antonio, llegamos al mercado central que vende desde cuero, ropa y adentro también tenemos la parte de comida, de sitios puesticos típicos, sombreros, souvenir, camisa. Sirve tanto para locales como para los turistas que venimos a visitar. Mira, todas las correas que hay así de cuero. Y aquí las carteras también. Mira, Florencia, hecho en Italia. Todos estos productos que ves allá, también todo esto son de cuero. Sí, uno tras otro, mira. Todos los puestos vendiendo productos típicos aquí en Florencia que son de cuero. La ciudad tiene una tradición artesanal que viene desde la Edad Media y hasta hoy es famosa por la calidad de sus bolsos, chaquetas y cinturones hechos a mano. La parte de abajo del mercado es como para los locales. Donde está la parte de comida es en la parte de arriba, en el piso de arriba. También podemos ver queso que no puede faltar. Estamos en Italia. Mira, pecorino con peperoncino, con orégano, con trufa.
pistacho, mira, al pistacho, 6.60, 100 gramos. Mira los limonchelos. Y aquí esto es, son hierbas. Esta, mira, pero esta es de, sí, qué rica. Mira, toda la variedad de cantucci que hay, de diferentes sabores. Eso con un café con leche. Bueno, creo que aquí se acostumbra a tomar con un vino dulce. Gracias. Wow. Trufa, sabor fuerte. Esa es de trufa blanca. Mira, los caramelos típicos también italianos de naranja y limón. Ya estamos aquí en la segunda planta, que este sí es como más para ir comprando. Te van ofreciendo tapitas, bocadillos. Mira, que son unos típicos aquí en Italia. Esto es un bocadillo también típico de aquí de Florencia, el stracotto, que es como parte de las vísceras del cerdo. Te lo pican así chiquitico, chiquitico, te lo ponen en el pan y te ponen el aderezo. La guinda del pastel. Y ahora mangiare. Pini de diferente sabor, de prosciutto, de ragú, y abajo tenemos los cannoli también de diferentes sabores. Bueno, y aquí tenemos el arancini de jamón y queso. Vamos a probar, a ver. Está súper caliente. Por ahora, buen sabor. Vamos a probar otras cositas. Tenemos lasaña de verdura, la parmesana. Uy, esta sí me gusta, así con berenjena. Mira esto, los pescados están crudos, sin cocinar, y tú escoges lo que quieres y te lo convierten así, mira, al momento, fresquito. Un mixto frito de calamares, de gamba. Mira, mira, una porchetta que hacen los bocadillos. Mira, y aquí también puedes escoger la pasta que quieras, te la preparan al momento. Mira, uy, qué rico. Tenemos rigatoni, espagueti, ravioli. Y este ha sido el mercado central de Florencia. Vamos a conocer otros lugares gastronómicos interesantes en la ciudad. Nos encontramos en la galería de la Academia. Bueno, si no tienen las entradas como nosotros, que no la tenemos porque estamos de crucero y es un tiempo muy corto, pues esta es la fila para entrar. La Galería de la Academia es uno de los museos más famosos de Florencia. Fue fundado en 1784 como espacio de formación para los estudiantes de arte y con el tiempo se convirtió en el hogar de grandes tesoros del Renacimiento. Su pieza más emblemática es el David de Miguel Ángel, considerado un símbolo universal de la perfección y la belleza clásica. Aquí tenemos los precios. 16 euros cuesta la entrada, hay diferentes turnos. Bueno, ya desde esta callecita podemos ver la magnitud y lo impresionante de la Catedral de Santa María de Fiore. ¡Wow! Impresionante. Nos encontramos en la Catedral de Santa María de Fiore, el corazón de Florencia. Nada tan impresionante puede haber en Florencia como esta catedral con su cúpula roja. Diseñada por Brunelleschi, considerada una maravilla de la ingeniería de su tiempo. A su lado se levanta el campanario de Giotto y enfrente el baptisterio de San Juan. Bueno, tenemos aquí la catedral, de lo que les había dicho, y al lado tenemos el campanario y aquí tenemos lo que llamamos el baptisterio de San Giovanni. Increíble, la verdad que es alucinante. Yo creo que es imposible que vean lo que yo con mis ojos puedo observar. Tienen que venir a ver esta maravilla. La cantidad de esculturas, mármol de color verde, blanco, rosa, el mínimo detalle, esas 3 puertas de bronce. Es, la verdad, increíble. Las puertas de bronce de la catedral son 3. La puerta central muestra escenas de la Virgen María,
La puerta derecha representa personajes de la antigua Florencia y la puerta izquierda está dedicada a apóstoles y mártires. Estamos en una de las heladerías más icónicas aquí en Florencia. Se llama Benci. Tiene al fondo una cascada de chocolate. Ven para que la veas. Mira, qué rico, ¿verdad? Tienen puros bombones, tabletas de chocolate, helados. Bueno, y aquí probando los helados de Benci, de pistacho. Mm, mm, mm. El de pistacho. ¡Wow! ¡Qué rico! Muy bueno. Y el de abajo tiene como trocitos de café. Porque el de abajo es de tiramisú. Mira la tiendita de los patos otra vez. Nos siguen los patitos. En Florencia todavía es posible ver carruajes tirados por caballos, una experiencia turística pintoresca para recorrer el centro histórico. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No, pero increíble. Increíble, increíble esa estructura. ¡Wow! Esto es así como literalmente estar en un museo al aire libre. Y bueno, con tanta emoción se me pasó decirles que estábamos en la Piazza della Signoria. Y aquí nos encontramos la fuente de Neptuno, que fue construida en el siglo XVI para celebrar un nuevo acueducto en la ciudad. Representa al dios del mar sobre un carro tirado por caballos marinos. Y aunque su tiempo fue criticada, hoy es uno de los símbolos más fotografiados de Florencia. Pues ya hemos llegado a la escultura de David de Miguel Ángel, la copia, pero está hecha en tamaño real. Antiguamente la original se encontraba aquí. Y en la entrada del Palacio Vecchio destacan estas dos esculturas, la copia del David de Miguel Ángel, símbolo de la libertad de Florencia, y a su lado Hércules y Caco, que representan la fuerza y el poder de los Médici. Aquí la escultura Perseo con la cabeza de Medusa, y está bajo la Loggia di Lanzi, en la misma Piazza della Signoria. ¿Sabían que Pinocho nació en Florencia? Su creador, Carlos Collodi, era florentino, y la ciudad todavía celebra al famoso muñeco de madera. Muy cerquita se encuentra el Mercato Nuovo, conocido sobre todo por la fuente de Porcelino, un jabalí de bronce que se ha convertido en una tradición para los visitantes. La costumbre dice que si frotas su hocico y dejas caer una moneda, tendrás buena suerte y, lo más importante, regresarás algún día a Florencia. Además del famoso Porcelino, en el Mercato Nuovo y sus alrededores puedes encontrar algunas otras esculturas y detalles interesantes, aunque ninguna tan icónica como el Porcelino. El mercado en sí, los puestos originales del mercado, con columnas de mármol y arcos, que son un ejemplo de la arquitectura comercial renacentista. Bueno, estamos en uno de los sitios más famosos de Panini aquí en Florencia, que es el Antico Binario, donde mira esta preciosura que ven aquí y esta de prosciutto y de mortadela. Aquí podemos ver
todo lo que le pueden colocar a su panini, todos los ingredientes, todas las cremas para untar. Ahí podemos ver cómo van elaborando la focaccia. La puedes escoger a tu gusto o ya puedes pedir una de las que ya están preestablecidas. Ahí vemos cómo le ponen la mortadela, el tomate. La verdad que son espectaculares. Ahí tenemos la pizarra con todas las opciones que tienen. Va desde los 8 euros, 10, 12, 9 para todos los bolsillos. La fila, tuvimos suerte de que la encontramos corta, pero normalmente este sitio se hacen unas filas enormes, muy grandes. Así que 100% recomendado. Atlántico Viñay. Nos encontramos aquí cerca del río Arno. Este es el que atraviesa Florencia. Este es uno de los puentes de muchos que tiene que atraviesan el río. El más famoso es el Vecchio, que lo vamos a ver. El puente Vecchio es el puente más antiguo de Florencia. Es famoso por todas sus tiendas de joyeros que están sobre el río Arno. Bueno, el puente Vecchio data del siglo XIV, imagínate, fue reconstruido en 1345 tras varias inundaciones que destruyeron puentes anteriores, y el único puente que quedó de pie fue este, el puente Vecchio. Ha sobrevivido guerras, todo, inundaciones. Algo muy curioso que siempre ha tenido tiendas sobre él, algo típico en la Edad Media. Al principio eran carnicerías, luego fueron reemplazadas por joyerías y orfebres, que es lo que vemos hoy en día. Es un puente de piedra con 3 arcos. Se distingue por sus balcones y pequeñas ventanas, lo que le da un aspecto muy pintoresco. Las tiendas de los lados, todas de joyería, ahora mantienen la tradición de comercio que tenían desde hace siglos. Mira las vistas increíbles que podemos ver desde aquí, desde el puente Vecchio. Unas vistas maravillosas. Hay puentes a lo largo del río, pero este en particular es el puente más famoso por toda su historia que ha tenido. Esta es una escultura de Benedito, que es un maestro de la orfebrería, y bueno, como homenaje a todo este puente dedicado a la joyería, pues tiene su escultura aquí en el puente. Mira, del otro lado también se pueden observar otros puentes que comunican una parte de la ciudad con la otra. Estamos probando otros de los gelatos aquí en Florencia. Este en la Stregna, al final del puente Vecchio. Avellana con pistacho. Uy, el de avellana está divino.
Y en Florencia no puede faltar la famosa bistecca alla fiorentina, la estrella de la carne toscana. Es un corte de carne de vacuno de la raza chianina muy grande y grueso, que se sirve tradicionalmente con hueso. Se cocina a la parrilla o al grill con muy poca sal y aceite de oliva para resaltar el sabor natural de la carne. Es un plato típico de Florencia, famoso tanto entre los locales como turistas, y suele acompañarse con vino tinto toscano y verduras a la parrilla. Su secreto está en la calidad de la carne y en que se cocine poco hecha para mantenerla jugosa y tierna. Terminando nuestro recorrido, llegamos a la Basílica de Santa Croce, conocida como el Panteón de Florencia, porque en su interior descansan algunos de los personajes más importantes de la historia italiana. Estamos en Biboli, una de las cafeterías típicas donde te sirven el helado así y adentro le ponen café. Y estas, hola, las típicas bruschetta del vino, son una especie de ventanita donde por ahí te pasaban la copa del vino. Te tocabas así, abría y te tocaba, te pasaban el vino. Aquí tenemos los precios, 6 euros y 9 euros el de pistache. Ahí está, le ponen así helado por toda la taza y le ponen pistacho. Lo ponen aquí en la cafetera. Y listo, a disfrutarlo. Hasta aquí llegó nuestro video de hoy de Florencia. Espero que les haya gustado, que les haya encantado todo este recorrido que hicimos por Florencia y los espero en el próximo video. Y acuérdense, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, Viajando con Katy con doble T y nos vemos.